La lluvia se deslizaba por los ventanales del edificio como si el cielo mismo intentara borrar el día. Dentro el aire olía a café recién hecho, a documentos viejos y al leve rastro del perfume de oficina que todos usaban, pero que en nadie olía igual. Jimena caminaba por el pasillo con su andar firme, el sonido de sus tacones mezclándose con el murmullo lejano de teclados y teléfonos. Era viernes, el día de la fiesta de fin de año de la empresa. Afuera el tráfico rugía, impaciente. Dentro todo parecía suspendido, incluso ella. Jimena llevaba 3 años trabajando como coordinadora de proyectos para la dirección ejecutiva. Su jefe, el ingeniero Márquez, era eficiente, respetado, exigente y casado. No era con él con quien sus pensamientos se distraían últimamente. Number era con su asistente. Él se llamaba Julián, 29 años, ingeniero de formación, pero con una sonrisa que parecía diseñada para provocar pensamientos inconvenientes. Siempre educado, siempre puntual, siempre correcto. Pero a veces, solo a veces, su mirada se demoraba un segundo más de lo profesional sobre ella. Y a veces, solo a veces, Jimena se preguntaba si él también había notado cómo su cuerpo reaccionaba cuando estaban demasiado cerca. Se habían visto todos los días durante meses. Risas suaves compartidas entre reuniones, choques de manos que duraban un instante más de lo necesario, miradas cruzadas durante almuerzos donde nadie hablaba de lo que realmente querían decir. Julián tenía una voz baja, ligeramente rasposa, como si cada palabra estuviera a punto de convertirse en un secreto. Y Jimena, acostumbrada a controlar cada detalle de su entorno, se sentía extrañamente vulnerable cada vez que él estaba a menos de 1 metro. Ese viernes en particular, la oficina estaba vaciándose temprano. Todos se preparaban para la fiesta de esa noche, que se celebraría en un salón privado alquilado por la empresa. El código de vestimenta pedía elegancia, pero no formalidad estricta. Jimena había llevado un vestido granate de tela suave que se pegaba justo lo necesario para insinuar sin declarar. Había dejado su cabello suelto, algo poco habitual en ella, y aunque no se lo admitiera ni frente al espejo, había esperado que Julián lo notara. Pasaban de las 6 cuando Julián asomó la cabeza por la puerta de su oficina, su voz, como siempre, suave. ¿Te queda mucho, Jimena? El ingeniero ya se fue, te estaba buscando. Ella alzó la vista y lo vio apoyado en el marco de la puerta, camisa blanca remangada hasta los codos, el primer botón desabrochado, los ojos oscuros, atentos. La lluvia dibujaba sombras en su rostro. No mucho, solo estoy cerrando unas cosas. ¿Por qué? Preguntó ella, y sus palabras se deslizaron con más curiosidad de la que pretendía. Julián entró sin pedir permiso. El salón estará lleno en un rato y pensé que quizá preferías evitar llegar junto con todos. Hay algo que quería darte antes. Jimena frunció el ceño, ligeramente intrigada. Julián no era de esos que improvisaban regalos ni gestos innecesarios, pero tampoco era de los que pedían sin propósito. Se puso de pie, recogiendo su bolso. ¿Qué cosa?, preguntó con una sonrisa tensa. Él no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza. Ven, está en la oficina de Márquez. Él dejó la llave. Ese detalle la descolocó un poco, pero no dijo nada. Lo siguió por el pasillo vacío, sus pasos resonando en el silencio. Julián abrió la puerta del despacho, encendió una lámpara de escritorio y la penumbra se tornó dorada, suave, una luz cálida que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que debía. Cuando ella entró, la puerta se cerró tras ellos con un clic suave. ¿Y bien?, preguntó y se volvió hacia él. Julián no se movió. Solo la miró por un momento, los ojos recorriendo su silueta como si le costara encontrar las palabras. No es nada. Bueno, sí lo es, dijo al fin, con una voz un poco más baja, más contenida. Dio un paso hacia ella, pero no se acercó demasiado. Solo quería decirte que este año ha sido distinto por ti.
trabajar aquí, estar cerca, verte todos los días. Fue diferente. El aire se espesó. Jimena no dijo nada, solo lo miró. Podía sentir cómo el calor le subía desde el pecho. La forma en que él la miraba no era nueva, pero era la primera vez que no intentaba disimularlo. Diferente como, susurró ella, su voz traicionando la calma que ya no sentía. Julián se acercó un paso más, lo suficiente para que el calor de su cuerpo empezara a invadir el espacio entre ellos. Sus ojos bajaron un momento, se detuvieron en la curva de su clavícula, luego subieron a los suyos, como si algo que no debía importar empezara a importar demasiado. La electricidad era palpable ahora. Jimena sintió un leve temblor en las yemas de los dedos. Su respiración era más superficial, más rápida. Los segundos se estiraban como si el tiempo se negara a interrumpirlos. Julián alzó una mano, despacio, como si dudara, y rozó su cabello suelto con la punta de los dedos. Ese contacto leve, apenas una caricia, fue suficiente para que su piel se erizara. El aliento se le quedó atrapado. «Tu cabello suelto, nunca lo habías traído así», murmuró él. Ella tragó saliva, conteniéndose. «No lo hago a menudo». «Deberías». No era lo que decía, sino cómo lo decía. Una promesa disfrazada de observación, un año disfrazado de cortesía. Julián bajó la mano lentamente, pero sus dedos rozaron sin querer la piel de su brazo, tan despacio que apenas fue un suspiro de contacto. Ella sintió cómo la piel vibraba bajo ese toque, como si cada célula despertara. No se apartó. La distancia entre ellos se acortaba, no por pasos, sino por respiraciones. Sus miradas se encontraron de nuevo, sostenidas, más largas de lo razonable. Julián acercó el rostro, su voz ahora solo un murmullo. «Si hay algo que no debo hacer, dímelo ahora». Y Jimena, con la voz apenas audible, dijo lo único que en ese instante podía: «No digas nada». Porque lo que sentía no podía explicarse. Era deseo contenido, era necesidad que no había pedido permiso. Era la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, como si el espacio entre ellos fuera una mentira. La oficina de Márquez, en ese momento, se convirtió en un escenario íntimo, un universo aparte. Y cuando él por fin se inclinó y sus labios rozaron apenas los de ella, como si temiera quebrar algo frágil, supieron que la línea estaba cruzada. No hubo palabras, solo el silencio cargado de lo que estaba por venir. El roce fue apenas eso, una insinuación, un suspiro que flotó entre sus bocas antes de separarse. Jimena no se movió, ni un paso atrás, y tampoco dijo nada. Sus ojos, amplios y brillantes, que se clavaron en los de Julián con una mezcla de incredulidad y anhelo. Él tampoco avanzó. Permaneció frente a ella con las manos abiertas a los lados del cuerpo, como si cada fibra de su piel se contuviera por respeto, por miedo, por deseo. Pero la tensión ya no podía disimularse. Era un peso delicioso en el aire, algo vivo que respiraba con ellos. «Debí callarme», murmuró él al fin, desviando apenas la mirada como si la cercanía lo desarmara más de lo que esperaba. «No debí llevarte aquí». «¿Y por qué lo hiciste entonces?», preguntó ella sin agresividad. Su voz era un hilo tenso, pero suave, como la cuerda de un instrumento afinado con esmero. Julián tragó saliva, porque no podía pasar una noche más fingiendo que no siento esto. Jimena sintió el corazón retumbarle en el pecho. Una parte de ella quería responder, otra no encontraba palabras, porque lo cierto era que tampoco podía seguir fingiendo. Desde hacía meses, cada vez que él pasaba cerca, su cuerpo lo reconocía antes que su mente. Cada vez que se inclinaba sobre su escritorio para entregarle un informe, cada vez que sus voces se rozaban en la cercanía de una sala de juntas vacía, su aliento se volvía inestable. Y ahora, con él ahí, tan cerca, todo eso se hacía real. «No tienes que decir nada», continuó Julián bajando la mirada. «Solo no quería que pasara esta noche sin que lo supieras».
Jimena dio un paso, uno solo, acercándose lo justo para que sus dedos rozaran la tela de la camisa blanca justo en el centro de su pecho. Un toque leve, casi una duda, pero suficiente para que él se quedara inmóvil, como si todo su cuerpo escuchara ese gesto. ¿Y si yo tampoco quiero seguir fingiendo? Él alzó la vista, sorprendido. Ella lo miraba con los labios entreabiertos y una llama serena encendida en los ojos. El silencio entre ellos era más íntimo que cualquier palabra. Julián no dijo nada, solo levantó la mano, despacio, y la apoyó contra la cintura de ella, sin apretar, solo para sentirla. Y ese pequeño contacto, esa caricia apenas perceptible, hizo que ambos soltaran el aliento como si hubieran estado conteniéndolo por demasiado tiempo. El calor se volvió tangible. Jimena inclinó la cabeza, sus labios cerca del cuello de él, no para besarlo, sino para sentirlo. Aspiró el aroma de su piel, una mezcla de loción, papel y un fondo cálido que no pudo definir, pero que reconoció al instante. Su voz salió temblorosa. No somos adolescentes, sabemos lo que estamos haciendo. Y aún así, parece que no podemos detenernos. ¿Quieres detenerte? Julián negó suavemente. No. Entonces ella lo rodeó por el cuello, sus manos suaves pero firmes. Lo atrajo sin brusquedad, y esta vez sí, sus labios se encontraron. Fue un beso lento, medido, como si cada movimiento de sus bocas fuera una conversación silenciosa. No había prisa, no era un arrebato. Era el resultado de semanas de contención, de miradas no dichas, de pensamientos ocultos en lo más hondo. Él la apretó contra su cuerpo con una necesidad que no era impaciente, sino profunda. Sus manos recorrieron su espalda por encima del vestido, notando el calor que se escondía bajo la tela, la curva de su cintura, la tensión en sus omóplatos. Jimena gimió apenas, una exhalación que vibró entre sus labios y se dejó llevar. Su piel se erizó bajo cada roce. Cada parte de ella estaba alerta, el roce de sus pechos contra el torso de él, el olor de su aliento, la firmeza de sus manos. Sentía cómo el fuego subía, no como una llamarada, sino como brasas encendidas que encontraban oxígeno por fin. Julián la guió hacia el escritorio sin dejar de besarla, sus cuerpos tan juntos que parecía que buscaban fundirse. Ella tropezó ligeramente con la alfombra y soltó una risita nerviosa contra su boca. —¿Estás bien? —susurró él con la voz ronca. —Mejor que en meses —respondió ella, con los labios rozando su mentón. Sus dedos se entrelazaron por un momento. Julián la miró, las pupilas dilatadas, la respiración irregular. —Esto no es parte de ninguna fiesta —dijo con un leve humor. Jimena negó con una sonrisa suave. —Claro que sí, es la única parte que importa. Él se inclinó, rozó su cuello con los labios, lento, dejando un sendero tibio y húmedo sobre su piel. Ella cerró los ojos, sintiendo el escalofrío recorrerle la espalda como un pulso eléctrico. Cada caricia era una confesión muda, cada respiración compartida, un paso más profundo hacia algo que ya no podían fingir. Las manos de Julián bajaron por su espalda hasta la curva de las caderas, mientras ella lo rodeaba por la cintura, atrayéndolo con una urgencia contenida. Se dejaron llevar entre el calor de la lámpara, el eco distante de la lluvia y el mundo que habían dejado al otro lado de esa puerta cerrada. Y en ese rincón prohibido, antes de cualquier brindis, antes del bullicio, antes de los aplausos fingidos y los discursos de siempre, se dieron un instante que valía más que cualquier celebración. La verdad desnuda del deseo contenido, liberado al fin entre susurros, piel y latido. La penumbra de la oficina parecía envolverlos, cálida y cómplice, como si ese rincón del mundo se hubiera apartado del tiempo. No había relojes que marcaran el ritmo, ni reuniones que interrumpieran, ni reglas que aún tuvieran poder sobre ellos. Solo el sonido bajo de sus respiraciones,
la lluvia martillando los cristales a lo lejos y el roce silencioso de sus cuerpos que se buscaban en una danza contenida durante demasiado tiempo. Julián la sentó suavemente en el borde del escritorio. Jimena se dejó guiar, sin soltarlo, con las piernas aún juntas, sus manos aferradas a la espalda de su camisa, como si temiera que todo fuera un espejismo que se desvanecería si se alejaban. Sus rostros estaban cerca, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio cargado que hablaba más que cualquier frase. Él alzó una mano y le apartó un mechón de cabello que se le había pegado a la mejilla. Lo hizo con una ternura casi reverente, como si aún no creyera que la tenía ahí, con los labios entreabiertos, los ojos nublados de deseo, mirándolo como si el mundo hubiera cambiado. Siempre imaginé cómo sería tocarte, susurró Julián apenas audible, pero nunca pensé que sería así. Ella no respondió. Sus dedos encontraron los botones del cuello de su camisa, los acariciaron un momento, sin apurarse. Sus manos eran seguras, pero su pecho vibraba con cada roce. Bajó la vista un instante y luego la volvió a alzar, anclando su mirada en la de él. «No soy tan perfecta como te imaginas», murmuró, con una mezcla de ironía y vulnerabilidad. «Y eso me gusta más». El siguiente beso fue diferente. No fue suave, fue hambriento, fue un reclamo, como si al fin, al romper el primer sello, la urgencia contenida durante meses no pudiera seguir fingiendo calma. Julián la besó como si la conociera de toda la vida, con el hambre de quien se había acostumbrado a la ausencia y el cuidado de quien sabe que está cruzando una frontera sagrada. Las piernas de Jimena se separaron apenas, lo justo para que él se ubicara entre ellas. El roce de su cuerpo contra el de ella la hizo estremecerse. Sintió el calor atravesar su abdomen como una ráfaga. Su espalda arqueó sin pensar, buscando más de ese contacto. Sus labios se despegaban, solo para volver a encontrarse. Besos profundos, húmedos, lentos, que hablaban en un idioma íntimo y antiguo. Ella deslizó las manos por su pecho, explorando la textura de la tela, sintiendo los músculos tensos bajo sus dedos. Julián apoyó la frente contra la de ella por un momento, como si necesitara detenerse para no perder el control. Ambos jadeaban, sin vergüenza. Cada exhalación era una confesión. «Deberíamos detenernos», dijo él con voz ronca, pero sus manos seguían en su cintura y su cuerpo no se alejaba. «Sí», respondió ella, dejando que su dedo índice dibujara lentamente el contorno de sus labios. «Pero no lo haremos». Julián dejó escapar una risa baja, incrédula, una risa cargada de deseo y derrota. Se inclinó y besó su cuello, lento, descendiendo hacia su clavícula. Jimena dejó caer la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, entregada a esa sensación punzante que la recorría como una descarga. Cada beso era una llama más que se encendía bajo su piel. Podía sentir su aliento, cálido, húmedo, tan cerca que parecía marcarle cada centímetro. «¿Cómo lograste que me importaras tanto sin decir una sola palabra sobre esto?», susurró Julián contra su piel. Jimena acarició su nuca, perdiendo los dedos en su cabello. «No dije nada, pero cada vez que me mirabas, era imposible no responder». Él levantó el rostro y la miró como si no hubiera visto nada tan hermoso. Le quitó un zapato, lentamente, y luego el otro. Sus manos no eran apresuradas. La trataban como si deshacer cada capa fuera un ritual, como si cada gesto tuviera que quedarse grabado. Acarició sus tobillos, subiendo por sus pantorrillas, la tela del vestido subiendo con cada caricia. Jimena tembló levemente, no de frío, de expectación. Sus sentidos estaban alerta, hipersensibles. Podía sentir el aire contra su piel, el calor de su cuerpo y algo dentro de ella pidiendo más, mucho más. Julián se detuvo, con los ojos fijos en los de ella. «Si quieres que me detenga, dímelo».
Ella alzó la mano y la apoyó en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la palma. No te detengas ahora, Julián, no después de todo lo que hemos callado. Entonces él volvió a besarla. Esta vez no hubo contención, no hubo barreras. Se aferraron el uno al otro como si ese momento fuera todo lo que tenían, y mientras la oficina quedaba envuelta en sombras y el sonido de la fiesta comenzaba a surgir como un murmullo lejano en el edificio, Julián y Jimena se perdieron en un instante suspendido, uno donde el deseo se convertía en verdad, donde la pasión no era un error, sino una necesidad, uno donde no había vuelta atrás. El murmullo lejano de voces y risas desde el piso inferior era un eco distante, un recuerdo de otro mundo. Aquí, en la penumbra dorada de la oficina, Jimena y Julián habitaban un espacio distinto, hecho de aliento compartido, de piel descubierta con respeto y ansiedad, de palabras no dichas que ardían en sus cuerpos con más elocuencia que cualquier confesión. La tela del vestido se arrugaba bajo las yemas de sus dedos. Julián lo subía con lentitud reverencial, no por duda, sino por deseo de prolongar cada segundo. Jimena respiraba entrecortadamente, sintiendo el roce de sus manos como una corriente que la atravesaba desde las rodillas hasta el pecho. Cada caricia suya encendía algo dentro como brasas avivadas con un soplo, y sin embargo no había prisa, ninguna necesidad de correr hacia un final, porque el presente era tan intenso, tan vivo, que parecía bastar por sí solo. Él se arrodilló frente a ella, no como un acto simbólico, sino como alguien que comprende que hay belleza en mirar desde abajo a quien uno desea. Sus manos envolvieron las pantorrillas de Jimena, subiendo hasta sus muslos con un temblor contenido. Ella se arqueó levemente hacia él, sus labios entreabiertos en un jadeo casi silencioso, su espalda curvada como si su cuerpo hablara por sí mismo. «No sabía cuánto te necesitaba hasta que estuve tan cerca», murmuró él, y sus palabras rozaron su piel como un roce más. Jimena lo miró, su pecho subiendo y bajando, una sonrisa cansada y ardiente en sus labios. «Yo sí lo sabía, desde hace semanas. Lo sentí cada vez que no me tocabas». Él apoyó la frente contra su abdomen un instante, cerrando los ojos como si el peso de ese deseo no confesado lo golpeara de lleno, y luego alzó la mirada, la sostuvo y se levantó lentamente con una mano que subió por su cuerpo hasta quedar enredada detrás de su cuello. La atrajo hacia sí y volvieron a besarse, esta vez con más profundidad, más entrega. Sus bocas se encontraron con una necesidad que no fingía. Los dedos de Jimena exploraban su espalda, sintiendo la tensión de sus músculos, la respiración agitada que le subía desde el pecho. Era como si cada parte de él respondiera al contacto, como si sus cuerpos ya se conocieran en secreto y ahora por fin pudieran hablar. El calor era tangible, la electricidad los envolvía. Julián tomó sus manos y las guió hacia los botones de su camisa. No hubo palabras, solo miradas. Ella entendió. Se los fue desabrochando uno a uno, lenta, muy lenta, como si cada botón fuera una decisión. Bajo la tela, la piel de él era tibia, firme. Sus dedos se posaron en su pecho y sintió el latido debajo. Él la observaba en silencio, como si no quisiera olvidar ni un instante de ese contacto. «Estás temblando», dijo ella. «Estoy vivo», respondió él. «Contigo». Jimena dejó escapar una risa suave, que se volvió un suspiro cuando él la alzó en brazos y la acomodó de nuevo sobre el escritorio, ahora con una firmeza distinta, como si el deseo se hubiera tornado decisión. Julián se colocó entre sus piernas, sus caderas encontrando el hueco natural del cuerpo de ella, sus manos en su cintura, sujetándola como si el mundo pudiera desmoronarse y ella fuera su único punto fijo. Sus frentes se apoyaron, sus bocas apenas separadas. «Si cruzamos esta línea no podremos regresar», dijo él. «¿A qué quieres volver?
susurró ella y le acarició la mejilla con la yema de los dedos, como si lo conociera de antes, de otra vida. Y entonces volvieron a besarse, no como al inicio, no con duda, con intensidad, con necesidad. Sus cuerpos hablaban el lenguaje que habían aprendido en secreto, cada roce más profundo, más abierto. Julián se inclinó, besó su cuello, sus hombros, y la piel de Jimena se estremecía como si el aire mismo la acariciara. Su respiración se volvió más rápida, sus dedos se aferraban a él, su cuerpo respondía como si esperara ese momento desde siempre. El vestido se deslizó sobre sus caderas. No hubo resistencia, solo la urgencia de lo inevitable. La oficina se volvió un refugio clandestino de deseos prolongados demasiado tiempo, un escondite donde el mundo se detenía y todo lo que existía era el roce de dos personas que al fin se permitían tocarse sin máscara, sin filtros. Julián la rodeaba, la contenía, la leía sin palabras, y ella se rendía a él no como sumisión, sino como acto de entrega. Cada roce era una súplica y una respuesta. Cada caricia, una promesa en carne viva. Sentía cómo se encendía por dentro, cómo cada nervio vibraba con su tacto, cómo sus cuerpos se reconocían incluso antes de desnudarse por completo. Y en medio de ese torbellino, del jadeo y la piel, de las manos que no sabían dónde detenerse, hubo un momento, uno exacto, en que sus ojos se encontraron, no por accidente, no por casualidad. Se buscaron y se encontraron, y supieron. Habían cruzado una línea emocional de la que ya no había retorno, porque cuando él susurró su nombre contra sus labios, cuando ella se arqueó hacia él como una llama buscando oxígeno, el deseo se volvió necesidad, la pasión una confesión, el roce de sus cuerpos un lenguaje sin vuelta atrás. Ya no había juego, había fuego. Los cuerpos de Julián y Jimena se movían al compás de una música que no venía de fuera, sino de dentro. Era una melodía tejida por la respiración, los jadeos contenidos, los silencios que se estiraban hasta volverse gemidos. Se buscaban sin prisa, pero con intensidad, como quien ha esperado tanto tiempo que no necesita correr, solo saborear. La tela del vestido, ligera, cedió completamente. Cayó a su alrededor como una sombra abandonada. Julián la miró con un detenimiento que la hizo temblar más que el contacto. Sus ojos recorrían su cuerpo como si cada centímetro fuera un secreto revelado. No había juicio en su mirada, solo asombro, reverencia. Jimena sintió como el aire entre ellos se volvía más denso, más íntimo, cargado con esa electricidad que no quema, pero que abrasa. Era el tipo de mirada que quiebra defensas, que desarma. «Eres más de lo que imaginé», dijo él en voz baja. «¿Y qué imaginaste?» «No lo suficiente». La besó despacio, con las manos sobre su cintura desnuda, trazando líneas invisibles que hacían que su piel se estremeciera como bajo una brisa cálida. Ella arqueó el cuerpo hacia él, ofreciéndose, dejando que sus cuerpos se alinearan sin esfuerzo, como si hubieran sido diseñados el uno para el otro. Cada parte encajaba. Cada movimiento era una pregunta que encontraba su respuesta. El calor entre ellos no era explosivo, era profundo, constante, una llama firme que no se apagaba. Se fundían sin apuro, como si el tiempo fuera una mentira de la que ya no participaban. Julián bajó el rostro hacia su cuello, lo besó con una ternura que quemaba y susurró algo que ella no alcanzó a comprender. Pero no necesitaba palabras. Su cuerpo lo comprendió todo. Se aferró a sus hombros sintiendo el firme latido de su deseo y cerró los ojos. El mundo se volvió un solo punto de contacto. Sus caderas, su pecho contra el de él, su aliento compartido. Era un viaje sin distancia, una caída sin vértigo, un instante que se alargaba y al mismo tiempo se consumía. Él la sostuvo con cuidado, guiando cada movimiento con una mezcla de control y entrega.
Sus cuerpos hablaban un idioma nuevo, y en cada pausa, en cada roce contenido, había más verdad que en 1000 conversaciones. Jimena se sintió plena, habitada, deseada no como un impulso, sino como un fuego que se alimenta de tiempo y ternura. En algún momento, sin saber cuándo, sus manos se entrelazaron, se miraron, y fue ahí, en ese contacto mínimo, en ese cruce de miradas húmedas y piel vibrante, donde se dijo todo lo que no se habían atrevido a pronunciar. Cuando el clímax llegó, no fue un estallido, fue una liberación, como un suspiro que llevaba demasiado tiempo contenido. Sus cuerpos se estremecieron juntos, como si se hubieran buscado en sueños y al fin se hubieran encontrado. Julián la abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarla desapareciera, y Jimena se hundió en su pecho, respirando el calor de su piel, sabiendo que ya nada sería igual. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, necesario. Se quedaron así, entrelazados, desnudos, pero sin frío, como si sus cuerpos aún compartieran un pulso común. Afuera la fiesta seguía, risas, música, brindis, pero para ellos la celebración había ocurrido allí, entre paredes de madera, papeles olvidados y una lámpara encendida. Pasaron minutos, o quizás una eternidad, antes de que él hablara. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca, con la frente apoyada en la suya. Jimena suspiró, acariciando su cuello con los dedos aún temblorosos. No lo sé, pero esto no fue un error. No. Su respuesta fue inmediata, convencida. Fue inevitable. Se incorporaron poco a poco, ayudándose mutuamente a vestirse, pero con gestos lentos, como si cada cierre de prenda fuera un adiós al instante que acababan de vivir. Él volvió a abotonarse la camisa. Ella alisó su vestido con manos aún calientes. Sus miradas se cruzaban a cada paso y en cada una había algo nuevo. Complicidad, deseo y una certeza silenciosa de que algo había cambiado para siempre. Antes de abrir la puerta, Julián se detuvo. No importa lo que pase después, Jimena. No voy a fingir que esto no ocurrió. Ella lo miró con una sonrisa tranquila, profunda, y asintió. Tampoco yo. Y entonces, sin promesas, sin juramentos, salieron juntos de esa oficina, llevando sobre la piel el rastro invisible de una noche que había sido más que pasión, más que deseo. Había sido la verdad desnuda de dos personas que, por un instante, dejaron de esperar y se atrevieron a sentir.